Entorno económico. Todo lo que necesitas saber sobre economía, impuestos, trámites, asesoría, finanzas personales, empresas. Entorno económico. Llevó a cabo una consulta. ¿Nos podría mencionar de qué se trató precisamente esta consulta? Claro, con mucho gusto. Es una consulta que es la primera que se llevó a cabo, entiendo, en México y en Latinoamérica. Es muy importante, ¿por qué? Porque el SAT, en este caso, dice, vamos a generar toda esta información por los formatos internacionales que estábamos comentando. Sí. El SAT dijo, bueno, yo quiero toda esta información, y le pregunta a la PRODECON, que es la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, ¿nos podrías apoyar haciendo una consulta pública para ver qué opina el medio, qué opina cualquier persona sobre esta información que estamos solicitando? Esto se sale en la página de PRODECON el 17 de octubre, inicia un proceso donde recibe la PRODECON comentarios por escrito técnicos de estas reglas, ¿sí? Analiza los comentarios e invita a asociaciones como la Academia de Estudios Fiscales, como el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, por medio de la Comisión de Precios de Transferencia, como la IFA, que es la International Fiscal Association, ¿sí? Y invita también, representando empresas, a General Electric del lado internacional, ¿sí? Y a Televisa, porque Televisa es una compañía multinacional mexicana. Entonces dice, bueno, díganme ustedes qué opinan, ¿sí? Representando a todos los contribuyentes. Entonces hacen un ejercicio que culmina el 3 de abril, donde PRODECON publica los acuerdos que se hicieron con el SAT, ¿sí? Y las nuevas reglas, ¿sí? Y el 12 de abril también, a su vez, el SAT lo publica anticipadamente en su página, lo cual ya nos da una certeza de que podemos utilizar esta información. Y respecto al SAT, ¿qué es lo que obtuvo el SAT de esta consulta? Fue muy importante porque nos dimos cuenta y pudimos atender todos aquellos aspectos que los contribuyentes tenían en mente y nos ayudó para perfeccionar la regla inicial. Y unos puntos muy importantes que voy a destacar rápidamente es que, por ejemplo, por primera vez vamos a permitir que el contribuyente nos pueda presentar mucha o alguna información en inglés, que eso creo que es un punto muy importante específicamente para evitar que los contribuyentes tengan estos gastos excesivos. Otro punto sumamente importante que nos permitió esta consulta es entender las necesidades de los contribuyentes y atender específicamente todas y cada una de las necesidades que ellos tenían. Entonces creo que esta consulta fue sumamente interesante para todas las partes y nos permitió como SAT acercarnos a los contribuyentes, acercarnos con todos los asesores y nos permitió sacar una regla final que vaya acorde con todos los lineamientos de la OCDE. Finalmente el SAT tuvo que ceder en alguna cuestión para alinearse, ¿verdad? Yo con esto me gustaría comentar este punto, no es ceder, yo creo que entendió, ¿sí? Y entendió cuáles son, en este caso, las necesidades de los contribuyentes. Uno de los temas que me gustaría hacer mucho énfasis es que estos reportes, lo que es el Country by Country Report y el Master File, se van a generar aproximadamente el 97% en el extranjero, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que si nosotros teníamos que presentar alguna información al SAT, la obligación de presentación, y lo puede confirmar aquí la autoridad presente, es de que todo documento que tú presentes al SAT sea en el idioma español, que es nuestro idioma oficial. Entonces, si nosotros presentamos una hoja en inglés, con una hoja que presentemos en inglés, nos los van a aceptar, pero vamos a recibir posteriormente un requerimiento donde nos digan que se debe traducir por perito oficial. Al español. Al español. ¿Qué diferencias, contador, hubo entre los formatos de México y los extranjeros? Bueno, uno de ellos era lo del idioma, porque en el extranjero lo podías presentar en el idioma en inglés, ¿sí? O en su idioma local, ¿sí? Aquí nosotros teníamos nada más la opción, mediante la primera presentación, mediante el primer borrador que se nos hizo llegar, de los formatos en inglés. Esto nos llevaba a un costo excesivo
hacia los contribuyentes. Por supuesto. Porque llegan a hacerse las traducciones tan caras que una traducción de un reporte de estos podría oscilar entre 200, 300 mil pesos. Bastante oneroso para los contribuyentes. Bastante oneroso para los contribuyentes. Por eso es muy importante dar este término donde el SAT entendió las necesidades del contribuyente, ¿sí? Y nos dio este beneficio, donde podemos nosotros presentarle la información en su idioma que nos llegue, ¿sí? Sin tener que traducirlo. Ese es un gran, o sea, no vamos a perder tiempo traduciendo, no vamos a perder tiempo, simplemente vamos a tomar el reporte que nos llegue y lo vamos a presentar. Muy bien, hablando, maestro, de las declaración local, ¿qué diferencias hay con respecto a la internacional o qué nos pudiera decir sobre esta? Sí, específicamente las diferencias más importantes es, nosotros sí queremos en la local tener un poco más de información que nos permita ser muy eficientes al momento de los modelos de riesgo. Entonces sí tenemos información un poco distinta en el local file o en el documento local, en donde claramente pedimos, por ejemplo, pues específicamente algunas acciones de DEMPE que son específicamente direccionadas en intangibles. Pedimos a lo mejor un poco más de información contractual, pero que todo eso nos va a servir para que si los contribuyentes que cumplan y que son bajo la ley sigan una premisa, no serán molestados y nos permitirá ser más asertivos al momento de seleccionar a aquellos contribuyentes que de alguna manera en los modelos de riesgo pues salgan con algunos indicadores. ¿Cuáles serían las consecuencias de la no presentación? A mí me gustaría hacer una aclaración previa sobre lo que está comentando José Luis. Efectivamente tenemos estos beneficios que obtuvimos en el local file. Sin embargo, creo que hay un gran número de empresas. El fondo de toda esta legislación son los grupos empresariales multinacionales, ¿sí? Pero tenemos a unas compañías que emitieron, que son grupos empresariales mexicanos. Entonces, hay una diferencia con la legislación internacional, porque los grupos mexicanos que no tengan compañías en el extranjero también van a presentar la información. Entonces, esa información, estoy consciente de que les va a servir para alimentar los modelos de riesgo. Sin embargo, los lineamientos internacionales las efectuaba. Sí, aquí nada más para redondear el punto, creo que nosotros vamos a recibir esta información y va a ser sumamente benéfico no solo para nosotros, sino también para los contribuyentes, ya que también a través de operaciones nacionales se puede erosionar la base y claramente vamos a poder identificar aquellas operaciones entre partes nacionales que definitivamente estén erosionando la base y eso nos va a permitir nuevamente distribuir o distribuir a esa fuerza laboral que tenemos y toda la maquinaria del SAT específicamente a esos contribuyentes que no están cumpliendo. ¿Cuáles serían las sanciones que aplicaría de no presentarlas, esta información? Existen distintas sanciones, existen sanciones monetarias. La no presentación te lleva una multa que va entre 140,000 y 200,000 pesos. Eso te marca el Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, también te dice que si la presentas de manera incompleta, errónea o de una manera distinta, el llenado, si llenaste de una manera distinta a lo que dicen las instrucciones. Entonces te pueden aplicar también esta multa de esta manera. Y si después, vamos a decir, el SAT se da cuenta que presentaste la información incompleta, ¿sí? Te notifica y te dice, tienes 30 días para presentarme la incompleta. ¿Sí? En ese momento te dan 30 días, si no la vuelves a presentar completa, entonces se considera incumplida y ahí te lleva a que la primer, vamos a decir, sanción que tendrías es que no puedes vender a gobierno en ningún nivel. No puedes vender a gobierno federal, estatal, local, ni prestarle ningún servicio. O sea, no puedes tener un trato de negocios con el gobierno al no cumplir con tus obligaciones fiscales. Hay que tener mucho cuidado a este respecto, ¿verdad? ¿La autoridad qué nos dice? Sí, yo creo que también, aunado a todos estos elementos, pues nuevamente pues va a ser un candidato para que nosotros empecemos a ejercer cierta autoridad en cuanto a revisiones específicas y claramente pues va a ser un contribuyente que va a estar en el foco rojo y lo vamos a estar visitando constantemente. Entonces creo que
se pueden ahorrar. Hicimos un programa específico con el anexo 9 de la DIM, donde hicimos todo un análisis de esa declaración informativa y nos dimos cuenta que muchísimos contribuyentes al día de hoy la presentan incompleta o con errores. Entonces iniciamos un programa para que cambiemos esa mentalidad y que los contribuyentes tomen con seriedad y vean el peso específico que va a tener el no presentar de manera adecuada estas nuevas informativas con el programa anterior del anexo 9 de la DIM. Bien, pues ya lo escuchó usted. Nada más para rematar. Dentro de las sanciones que también tienes es si tú no cumples con estas obligaciones correcta y adecuadamente en tiempo y forma que se debe de hacer, puedes perder lo que sería tu padrón de importadores. Entonces, eso para muchas empresas es cerrar la compañía. Sí son sanciones muy fuertes, ¿sí? Y sí es importante que se evalúe correctamente el cumplimiento de estas declaraciones, la presentación en tiempo y forma, que va a ser el 31 de diciembre del 2017, por la información del 2016. Entonces, sí hay multas en económica, sanciones adicionales, y las sanciones que preocupan más al sector empresarial es la pérdida de lo que sería el padrón de importadores. Y nada más agregar finalmente que de la mano de nuestro jefe, el administrador general de grandes contribuyentes, estamos haciendo un grupo consolidado en donde la información entre las áreas se hace de manera eficiente, y eso nos ha permitido en los últimos años ser mucho más asertivos y lograr una recaudación como nunca se había logrado. Entonces creo que hay que resaltar también el gran trabajo del licenciado Óscar Molina, que nos ha dado toda la libertad de poder actuar dentro y hacer un gran equipo que nos permita consolidarnos y ser mucho más eficientes y también tener un acercamiento con los contribuyentes. Creo que en esta etapa ese acercamiento que se ha dado entre la autoridad y el contribuyente también ha permitido una comunicación entre las dos partes que genere el poder resolver muchas de las dudas que nosotros como autoridad teníamos. Muy bien, pues este es un tema bastante amplio, pero se nos ha agotado el tiempo. Agradecemos que nos hayan acompañado. Gracias. Y también agradecemos a usted el favor de su atención. Entorno económico. Todo lo que necesitas saber sobre economía, impuestos, trámites, asesoría, finanzas personales, empresas. Entorno económico.